Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos en vivo, en El Timón, hasta las 11. Y podríamos decir, Cecilia, este es el bloque de la gente que sabe. Exacto. Acá nos tengo que callar la boca. Efectivamente. Está con nosotros el ingeniero Jorge La Peña. Están de moda los ingenieros. Bienvenido, Jorge. Es cierto. Un hombre que obviamente hemos consultado en los últimos 30 años sobre el tema tarifa. Para hacer todas las notas. Permanentemente. Tarifa, energía, inversiones, vaca muerta, todo, ¿no? Y bueno, y obviamente nuestro querido doctor Daniel Artana, para charlar sobre todo esto que está pasando adentro y afuera, cuánto nos va a costar, en definitiva, este año. Bueno, Jorge, composición tema tarifas, ¿dónde crees que estamos? Y si el presidente te llamara, ¿cuál es la solución al entuerto que hay hoy, desde tu punto de vista, digamos? Bueno, estamos con el tema tarifas en el centro de la escena. Y creo que estamos viviendo un círculo virtuoso sobre este tema, donde el radicalismo dio un puntapié inicial planteando un problema agudo que se iba a plantear con el gas natural en este invierno por la estacionalidad de los consumos. Y el presidente Cornejo hizo una nota que hemos visto todos, dirigida al presidente de la República, planteando el tema. El presidente de la República resolvió el problema, lo cual es el primer punto del círculo virtuoso. La solución adoptada no es exactamente la que presentó el radicalismo de hacer una tarifa plana en esta transición para hacerle más llevadero, digamos, sí, a la población. Pero después hay otros elementos. Después el presidente, después de haber hecho esto, hace un llamado y pone a la energía en el centro del debate y hace un llamado a consumir la energía mejor y empieza por decir la carga impositiva está mal hecha y hay que reducirla. Y tras cartón, sale la gobernadora más importante de la Argentina, que es María Eugenia Vidal, y de un plumazo elimina 2 o 3 impuestos seguramente que eran distorsivos. Hoy dijo la capital, dijo ingresos brutos. Le elimina ingresos brutos. Rodríguez 4% Larreta termina de ingresos brutos. Bueno, esto está indicando... Y regala bombitas LED. Esto está indicando, digamos, la apertura de un frente, ya no para aplanar las tarifas, como planteó la Unión Cívica Radical en el inicio, sino además para bajar las tarifas al redefinir la carga impositiva. Y abre, a mi criterio, una caja de Pandora, porque ahora viene, bueno, ¿cuál era la carga impositiva que tenía? ¿Cómo se reemplaza ese impuesto que se estaba cobrando? ¿Para qué se estaba usando el impuesto que se estaba cobrando? ¿Y cuál es la carga impositiva que tienen que tener las tarifas bien calculada? Entonces, abre un frente del cual pueden salir algunos demonios y del cual pueden salir también algunas muestras de cómo funciona la Argentina. Es decir, para eso lo trajimos al doctor Artana. Pero te quiero hacer para la parte, digamos, de quién paga todo esto. Pero la pregunta es, ¿el tema es solamente gas? ¿En el tema electricidad no va a haber tanto problema? Bueno, la electricidad no tiene o no presenta el fenómeno agudo que presenta el gas, de que, por ejemplo, una persona... Claro. Porque el gas, ¿para qué se usa? Expliquémoslo en un minuto. El gas se usa para cocinar y para agua caliente y calefacción. ¿No es cierto? Claro. La cocina es todo el año la misma, digamos. No hay variaciones. Pero la calefacción se hace solo en invierno. Entonces, un consumidor que consume, digamos, R32, que está en la mitad de la tabla, no es el que más consume ni el que menos consume, consume 1.500 metros cúbicos por año. Bueno, ese consumidor que pagó 800 pesos, por ejemplo, entre 700 y 800 pesos en el bimestre enero-febrero, es muy probable que pague 7.500, 8.000 o una cifra 10 veces más. Esto distorsiona cualquier economía familiar de clase media. No distorsiona la economía de los ricos ni la de los pobres que están subsidiados por... O que no tienen acceso, no tienen red. O que están con la tarifa social. Entonces tenemos una parte de la población que va a sufrir. Bueno, ¿qué es lo que propone la Unión Cívica Radical?
que es el empujón que mueve la rueda ahora. Jorge, mucho se dice que esto incorpora una incertidumbre respecto de los contratos o de lo que se había anunciado que puede afectar las inversiones. ¿Vos qué decís? No lo comparto, porque las empresas van a tener los mismos ingresos repartidos en el año. Si fuera tarifa plana, se compensan incluso los intereses, porque uno estaría adelantando, pagando más en enero de lo que pagaría y pagando menos en junio de lo que debería pagar, y entonces habría una compensación entre el primero y el segundo semestre. Creo que lo que se va a hacer no es eso, y lo que se va a hacer es un pago en cuotas y con una correspondiente interés asociado. Creo que el problema igual lo resuelve. Creo que va a tener otro tipo de problemas, que la gente se va a enfrentar, no a una tarifa plana, por ejemplo. Ahora, Jorge, en la cuenta que usted hacía recién, la factura de febrero para ese cliente es 800 pesos, y con cambiarle el 25% de la factura para el resto del año, la factura de junio va a ser de 6.000, que para un hogar de 30.000 pesos de ingreso, sigue siendo un problemón. Bueno, tenemos que, resolver un problema tratando, no digo que esto sea lo canónico, digo que esto sirve para resolver un problema agudo, y lo que estoy proponiendo es simplemente, y lo que propuso la Unión Cívica Radical, es adoptar el mismo criterio que se utiliza para el agua no medida. Es decir, si tomamos lo que paga un garage, por ejemplo, que no tiene medidor, paga todos los años la misma, y paga por metro cuadrado. Se paga por metro Entonces cuadrado, no tiene que consumí mucho y ahora pago mucho, que consumí poco, no. Esto no es lo ideal, porque lo ideal sería que el consumidor tome una idea de la escasez a través de, en fin, y se autorregule. Pero bueno, estamos en una transición. Entonces, mientras dure la transición, 2, 3 años, ir a un sistema de esto no lo veo mal. Estimado Daniel, mientras tanto, la pregunta es, ¿esto que se está rediscutiendo tiene que ver un poco con el corazón también del plan económico? ¿Tiene que ver con el déficit fiscal, con los impuestos, con los subsidios? ¿Hasta dónde crees que las cosas están yendo hacia un camino riesgoso? ¿Cómo ves toda esta discusión, digamos? A nivel nacional no, porque en realidad la decisión que se terminó tomando, como explicaba Jorge, no afecta a los números fiscales. El gobierno lo que decidió hacer es adelantar un poco los aumentos tarifarios que estaban previstos para este año. Eso le da caja fiscal, pues no es lo mismo aumentar o sea, no es que no va a haber aumentos más, sino que los cargó más en la primera parte del año. Y finalmente esta discusión, más allá de cómo se distribuye la tarifa del tiempo, no tiene un impacto fiscal relevante. Ahora, pero ustedes creen que esto es un tema que está terminado, digamos que no se reabre esta discusión. Dentro de lo que se resolvió hasta ahora, yo lo que diría ahí es al respecto una cosa, que tenemos que tener en cuenta que cuando este gobierno asumió, planteó un cronograma fiscal para eliminar el déficit fiscal primario, y era un pequeño superávit en 5 años. El año pasado ese cronograma se corrió a 7. Digo porque hay gente que entretiene la idea de por qué no seguimos pateando la pelota. De ese camino que había que recorrer eran más o menos 5 puntos del PBI. El primer año no se hizo mucho, el segundo año se hizo 1 punto de esos 5. Es como que, viste, fuimos a correr la maratón, hicimos 200 metros y ya estamos con la lengua afuera. Yo digo, hay un sacrificio fiscal, eso es lo que tiene el gradualismo. Hay que seguir poniendo 1 punto del PBI por año. Ahora, si querés, se recorrió un poquito más de ese punto del PBI por año, con el enrarecimiento que han tenido los mercados internacionales, que ha subido la tasa afuera. Yo digo, la clave para poder discutir entre nosotros, buscar alternativas creativas de cómo repartimos el ajuste fiscal que hay que hacer, es que tengamos financiamiento, porque si no tenemos financiamiento, olvídate del gradualismo, terminas ajustando de shock. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser preservando el crédito. Si no preservamos el crédito, vamos a tener un problema. Pero aún con financiamiento, da la sensación de que ya la discusión sobre la baja de impuestos es como inexorable. Vos fíjate que hoy ya la discusión es, bueno, ¿quién baja los impuestos? Ahora, la pregunta es, ¿la Argentina está para bajar impuestos? Espera un poquito. Ahí yo digo, primera cuestión es que esto se podría haber resuelto antes. Yo creo que ahí hubo un problema de coordinación entre la nación y las provincias. ¿Por qué? Porque si vos tenés un precio de la economía, como son las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural, que le va a ganar por mucho a la inflación, y vos tenés impuestos que son ad valor, es decir, un porcentaje de la factura, las provincias y los municipios
y también por el IVA nacional que se reparte con las provincias y en alguna medida también con los municipios, tuvieron un plus en la recaudación. Entonces esto se lo podían haber pensado antes. De hecho, que capaz que lo pensaron, pero embolsaron. Bueno, claro, pero previo a que asumiera el presidente Macri se había discutido, todos sabíamos que iban a tener que subir las tarifas, ganara quien ganara la elección del 2015. Se había discutido tratar de compensar un poco con una rebaja de impuestos, porque la verdad, si vos te comparás con el promedio de la región, Argentina tiene una carga impositiva en las tarifas, según dicen mis colegas en Fiel que se dedican a esto, alrededor de 40% promedio para el país. En la región la carga impositiva menos de 20% sobre las tarifas de energía eléctrica y gas natural. Nosotros, como todo, le ponemos impuesto a lo que es fácil de cobrar. Claro. Y en muchas provincias se enganchan de la factura eléctrica porque le aprovechan a cobrar en un lugar donde si vos no pagás te cortan el servicio. Por lo tanto, ahí tiene mucha más capacidad de cobrar la cooperativa de electricidad de hecho, hay algunas provincias que te cobran otros impuestos que no tienen nada que ver con esto, asociado con la factura de luz, para tratar de asegurarse la cobrabilidad. Entonces, digo, bueno, en la Argentina tenemos un Estado sobredimensionado que tiene una presión tributaria alta. Bueno, esto yo creo que las provincias lo pueden manejar. Me parece que el esfuerzo fiscal no es tan importante. Pero bueno, hay que hacerlo cuidando que se vaya logrando el equilibrio fiscal, que en el caso de las provincias está previsto que se haga más rápido que en el caso de la nación. En esta discusión de este año sobre la inflación va a ser más alta de lo que se preveía. Sí. El conflicto de las tarifas parece que va a durar todo el año y no se resuelve en los primeros 4 meses del año y demás. Y el crecimiento finalmente, porque es completamente distinto. ¿Cuánto te pesa la tarifa? Si la economía crece, que si la economía apenas va con un crecimiento vegetativo y tibio, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la economía este año va a perder, va a crecer 2,5%, y va a crecer 2,5% porque el efecto de la sequía lamentablemente es muy importante. Si hubiéramos tenido sequía hubiéramos crecido por ahí 3 o un piquitín más también. No es un crecimiento que entusiasme, pero no es un crecimiento nulo tampoco. Entonces, esta es una economía que viene saliendo a un ritmo entre 3 y 4% anual según el punto de partida que quieras tomar. Si tomás el peor momento a mediados del año 2016, está saliendo al 4. Ahora, ¿cuál es el problema? Es un crecimiento liderado por la inversión, lo cual es más sano, y es un crecimiento donde tenés partes del consumo que todavía no han reaccionado. Entonces tenés sectores que están mejor, gente que por ahí está mejor, pero además tengo cambio de precios relativos. Con promedio mentiroso, un promedio mentiroso. Bueno, en el promedio los petizos nos ahogamos, entonces en el promedio algunos están mejor, otros estamos peor. Daniel, inevitablemente así. El Banco Central en 2 días tuvo que vender 600 millones, hoy fuertemente. Bueno, de modo que lo que parece que, no sé si las tarifas, pero el dólar, el gobierno lo quiere casi congelar, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que la inflación del primer cuatrimestre, porque cuando el Banco Central en la presentación del informe de política monetaria dijo, si la inflación no baja desde mayo, actuaremos en consecuencia, dijo entre líneas que la inflación de abril viene mal y viene mal. Sí. Entonces tenemos un primer... ¿Qué viene mal? Viene mal, yo creo que la inflación general alta, la núcleo mejorando, lo cual es una mala noticia, pero con algo bueno en el medio, si querés, no tan malo. Ahora, en parte porque la depreciación del tipo de cambio, que fue muy brusca desde noviembre hasta enero-febrero, según me parece a mí, lo han dicho públicamente el Banco Central, les contaminó la inflación núcleo más de lo que pensaban. Entonces, mi impresión es que están tratando de ponerle un poco de paños fríos a esta historia, más allá de que se han pasado diciendo que ellos creen en un tipo de cambio flexible. Sí. Entonces, estas intervenciones... Apareció ahí una novedad, que es el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio de la nafta. Además, ¿ahí cómo estamos, Jorge? Bueno, en la política, digamos... yo leo a veces que la producción de petróleo y de gas mucho no aumentó. No va para abajo. A pesar de que tenemos precios libres en alguna medida, digamos. Bueno, la producción de petróleo cae desde el año 98 para acá y se ha acelerado la caída en estos 2 últimos años. O sea, no es un problema de la actual gestión, sino es un problema estructural de la Argentina. La producción de gas ha caído, tuvo una leve recuperación y volvió a caer. Pero aún con el, digamos... Con los incentivos que tiene, con el barril criollo y con todo lo que se ha hecho, esto no se ha logrado revertir la tendencia de la caída, por lo tanto la Argentina cada vez es más dependiente del exterior. Ahora, lo que quiero decir es una cosa. Cuando llega la factura que manda el cartero por abajo de la puerta, en realidad llega una suma a pagar en una fecha de vencimiento. Claro. Esa suma a pagar está compuesta de 3 cosas. De los impuestos que el presidente Macri ordenó y se está cumpliendo redefinir.
Las tarifas propiamente dichas, que son la retribución a los peajes en los cuales incurren las empresas de transporte y de distribución de gas para traer el gas desde el pozo a tu casa. El gasoducto y después la distribuidora. Las tarifas están resueltas por la Argentina en el gobierno del presidente de Macri, con un proceso de revisión tarifaria integral que supervisaron los entes reguladores normalizados. Eso está prima facie bien. ¿Qué es el mayor componente? El precio de la materia prima, precio del petróleo, un precio del gas, digo, en el caso del gas. Es un precio director de la economía energética argentina y mundial, al igual que el precio del petróleo. Este precio de la materia prima no se determina en la Argentina de una forma transparente y competitiva. Claro. Más bien se determina de una forma oscura, sujeta a fuertes presiones sectoriales. ¿El del gas, decís? El del gas. Ajá. No el del petróleo. Y el del petróleo también. Que el barril criollo es el ejemplo. Ah, sí, es el ejemplo. Ese ya no existe más. No existe más, pero es el ejemplo de cómo la corporación, lo que yo llamo la corporación petrolera, que son las empresas petroleras, los gobernadores y los sindicatos. Y los sindicatos logran, o sea, un grupo de 8 o 10 personas logran fijar precios de conveniencia que están muy por encima de los que fijaría un mercado competitivo. Durante mucho tiempo también les pisaban el precio cuando estaba alto, ¿no? Aceptemos esto, pero aceptemos también que la Argentina llegó a donde llegó, a ser un país autosuficiente en materia energética, con precios mucho más bajos que los precios del mercado internacional. Pero esto es cosa del pasado. Claro. Yo lo que digo es, en este momento, insisto, con una factura que llega por abajo de la puerta de tu casa, que te dice que tenés que pagar 1.000 pesos el lunes que viene, bueno, ahí tenés 300 pesos de impuesto, se va a discutir. Las tarifas, que son otros 300 pesos, bueno, pongamos que esas están bien y las hizo. La retribución al y tenés 400 pesos, que es el precio del gas, que es a la petrolera. Ya sabemos, exactamente, que sabemos que no está determinado ni en forma transparente ni competitiva. Acá hay que abrir la caja de Pandora, y también en esta caja de Pandora, cuando se abra, salen demonios. Entonces, estamos ante un problema fascinante, una rueda que empezó a girar porque un señor la empujó. Ese señor se llama Alfredo Cornejo, pero el presidente de la Nación la hizo girar y la gobernadora aún más fuerte. Vamos a ver dónde para y creo que vamos a salir todos beneficiados. Jorge, muchísimas gracias, estimado profesor. Había un dato de inversión que me dijeron que era muy importante, que sacó Fiel, o que estaba por sacar, o me dijiste que ya salió. No, lo que nosotros hicimos fue mirar los datos oficiales, porque los datos oficiales dieron, la verdad, un cuarto trimestre muy bien en materia de inversión, medida a precios constantes, ¿no? Año pasado. Finales del año pasado. ¿Qué es 22 puntos de inversión? En castellano, ¿eso qué quiere decir? Bueno, es un número de los más altos que hemos tenido en el boom de las commodities, en el mejor momento de la Argentina acá, invertíamos más o menos eso. Ahora, ojo, porque como la inversión se mide, las cuentas nacionales argentinas están hechas a base 2004, ahí hay una distorsión ahí en mirando a precios constantes porque está medido en un momento un dólar recontra alto. Cuando la mirás a precios corrientes es mucho menos la inversión. Entonces la verdad está un poco en el medio, pero hay una recuperación de la inversión. De a poco la rueda ahí también se está moviendo. Gracias, señores. Muchas gracias. Bueno, los tendremos seguro a lo largo del año en el timón de nuevo. Bloque, le toca trabajar a Beto. Ya está, trabaja el Beto Valdés, Facundo Nellansky, experto en opinión pública. Vamos a discutir un poco ahí sobre imagen del presidente, imagen de los políticos y demás en el próximo bloque del timón. No se vayan.